Ya le di start. Ahí está. Gracias, muy amable. Bueno, entonces repitamos. Tenemos 6 situaciones. A, B, C, D, hasta la F. Tenemos en cada situación un número de personas contratadas. Recuérdense que cada trabajador que contratamos nosotros le pagamos $25, luego, 25 dólares diarios, ¿sí? Y obviamente pues tenemos aquí la producción de camisas. Si contratamos 0 trabajadores, pues obviamente contratamos 0 camisas, ¿verdad? Creamos o fabricamos 0 camisas. Si tenemos un trabajador, se crean 4 camisas. Si tenemos 2 trabajadores, se hacen 10 camisas. Entonces usted va a decir, y esto no debería ser proporcional, o sea, un trabajador 4 camisas y 2 trabajadores 8. Pues no, vieran que no, porque, y se los explico con un ejemplo. Nosotros estuvimos trabajando un estudio eh, yo daba, o un curso, o doy un curso donde pues, obviamente asistió un compañero y él se dedicaba o se dedica a producir refrescos, como tipo la competencia del manantial, es como las frutadas y todo lo mismo, ¿va? Pero él tenía un trabajador y él tenía una cortadora. Entonces, lo que hacía el trabajador es que se agachaba a mano izquierda, jalaba la fruta, en este caso una piña, la colocaba acá y empezaba a pelarla. Bajaba, acomodaba, bajaba, acomodaba, bajaba, acomodaba, iba acomodando la piña y bajaba la cortadora para poder cortar la piña. Y luego pues venía y lo ponía ya en un traste acá. Luego tenía que venirse a jalar otra piña y a continuar el proceso. Entonces, por medio de un estudio de tiempos y de movimientos, él hizo esta prueba, puso a un segundo trabajador. Entonces, eh, venía el- el primer trabajador y empezaba. Él cortaba y otra persona le iba acomodando la piña. Entonces él solo, uno acomodaba la piña y el otro cortaba, acomodaba y cortaba. Entonces generaron el proceso más rápido, porque el primero tenía que cortar y acomodar piña. Cortar y acomodar piña. Ahora entre dos lo que hacían era, uno cortaba y el otro la piña, obviamente con el sumo cuidado para no cortar el otro. Cuando terminaban de cortar la piña, el trabajador que bajaba la palanca para hacer el corte, agarraba la piña ya pelada y la colocaba en el caso. En lo que él hacía este movimiento, el segundo trabajador ya estaba agarrando la segunda piña y colocándola para acomodarla. Entonces elevaron la producción hasta un 380%, ¿sí? Un 380%. Obviamente ya no era un trabajador que hacía el 100%, sino que ya eran 2 trabajadores, pero ya no hacían 100 cada uno, sino que hacían el 380% de trabajo en un mismo tiempo. Entonces era esa situación y eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Usted sabe un poquito más como profesional de que a veces los albañiles prefieren tener un su ayudante con tal de no perder el tiempo para que le jalen las herramientas, hagan esto, X o Y cosas, ¿verdad? Todo lo que hace un ayudante en lo que el albañil está haciendo el trabajo principal para no perder tiempo. Entonces, esto es lo que nos pasa acá. Tenemos un trabajador que hace 4 camisas al día, pero 2 trabajadores juntos y apoyándose hacen 10 camisas, o sea que mejora su producción. Continuemos con el tema. Dice 3 trabajadores, 13 camisas. Obviamente vean esto. Usted me va a decir que ya la producción no es la misma. En este caso, si usted dice aquí aumentó en un 150%, aquí ya no aumentó en ese mismo porcentaje. Sin embargo, seguimos haciendo más camisas en la proporción de un trabajador. Un trabajador
4 camisas, 2 trabajadores, si seguimos esta misma proporción, 8, 3 trabajadores, 12. Pero quiera que no aumentamos, pero sí ya hay un tema acá. Y eso se llama un rendimiento decreciente, ¿sí? Y se lo termino de explicar con lo demás. Por ejemplo, 4 trabajadores, 15 camisas. Y 5 trabajadores, 16. ¿Qué pasó acá? Que lo que vamos a darnos cuenta que hay un rendimiento decreciente. ¿Por qué? Porque ya son muchos trabajadores haciendo un mismo trabajo. Y esto se le llama rendimiento decreciente. Como ya hay muchas personas, entonces se empiezan a estorbar. Lo que nosotros vemos popularmente y decimos, más ayuda el que no estorba, ¿sí? Para no generar ese tema de ese crecimiento decreciente, porque no, a veces muchas personas se estorban. Es como que si usted tuviera un restaurante y quisiera meter muchas personas en la cocina, se van a empezar a estorbar, ¿sí? Entonces, ni muchas ni pocas, sino que el número necesario. Entonces, esto es lo que está pasando. Solo tenga en cuenta que nuestros costos variables están determinados por el número de trabajadores que tenemos, pero lo que vendemos son camisas, ¿sí? Que son lo que ellos fabrican. Bueno, entonces tengamos ahí en cuenta esto. Vamos a continuar solo por el tema de referencia. Recuérdese que también tenemos nuestros costos totales. Costos fijos, perdón. Que es el alquiler de la máquina. No importa cuántas camisas nosotros hagamos, siempre vamos a tener que pagar lo de la máquina de coser, $25. No importa si tengo 0, 1 o hasta 5 trabajadores, mi costo fijo es el número de máquinas que tengo. Ahora, mi costo variable, si usted se pierde por ahí me dice, ¿yo? Usted puede decir, ay, entonces no, un trabajador no tiene, híjolas aquí. Un trabajador no tiene una máquina cada uno, por lo visto aquí no, ¿verdad? Sino que lo que hacen es que la misma máquina usan todos, de plano, de ser una máquina que sí, sí trabaja muy bien. Ok. Solo para seguir el mismo formato. Muy bien. Costos variables. Dice que el costo variable es de $25 por trabajador que tenemos. Entonces, esto va a ser igual a los $25 que gana cada trabajador por el número de trabajadores que estén laborando. En este caso, pues... no. Aquí se me movió el tema. Hay un tema ahí para poder aplicar esto, pero no se me queda cuál es. Que no se me mueva la fórmula. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nuestros costos variables. Recuerde que cuando hablamos de situación no se pueden dar las 6 situaciones al mismo tiempo, sino solo se da una de las 6. ¿Ya? Y pues por último tenemos obviamente nuestros costos totales. Que nuestros costos totales no son más que la suma de los costos variables y los costos fijos. Entonces voy a sumar lo que son mis costos fijos más mis costos variables. Arrastro el cursor y ya estoy teniendo mi información un poquito más completa. Ahora, en este caso, ya ustedes se dan cuenta que tenemos una situación de costos totales, que va a depender mucho del número de trabajadores que nosotros estemos teniendo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en la situación B, 2 trabajadores hacen 10 camisas, pero dejemos pendiente de un lado las camisas. El costo de la máquina es $25, pero cada trabajador gana 25, entonces son 50. 25 de la máquina y 2 trabajadores de 50, pues mi costo total ya son de 75, que sería la suma de estas dos. Y así, por ejemplo, en la situación E.
4 trabajadores a 25 cada uno, pues ya son 100, ¿sí? Más los 25 de costos fijos, pues ya son 125. Ahora veamos mis ingresos. Ingresos. Obviamente los ingresos van a ser por ventas. Dice que cada camisa se vende a un precio de $12. Veamos cómo funciona esto. Esto va a ser igual a 12, que tiene valor cada camisa, por el número de camisas que nosotros estemos trabajando. Voy a volver a cambiar aquí el formato. Ya. Entonces, en este caso, pues solo no produjimos camisas, obviamente nuestro ingreso es 0 porque no tenemos camisas que vender. En la situación B se llegaron a producir 4 camisas a 12 cada una, pues ya tenemos un ingreso de 48. En la situación C se produjeron 10 camisas, pues ya tenemos un ingreso de 120. Todas las camisas que se produjeron se vendieron. Y así hasta llegar a la situación F, donde nosotros llegamos a producir 16 camisas y eso nos representa un ingreso de 192 porque cada una tiene un costo de $12. Y ahora pues vamos a nuestro último punto de la gráfica. Vamos a ver. ¿Qué es pérdida o ganancia? ¿Y cómo tengo mi pérdida o ganancia? Obviamente, restando de los ingresos mis costos. Esto va a ser igual a ingreso menos costos. ¿Sí? Si usted se da cuenta que ya tenemos hasta valores negativos, pero vamos a concluir esto. Aquí. Veamos un poquito más en la situación B. En la situación B. Dice que tenemos un trabajador, entonces mi costo variable es de 25. El costo fijo sigue siendo 25 de la máquina, 25 más 25, pues son 50, que serían mis costos totales. Este trabajador produce 4 camisas que luego nosotros vendemos. 4 camisas a $12 cada uno, pues son 48 de ingresos. Tenemos de costo, o sea, lo que tenemos que pagar por la máquina y el trabajador, 50. Y nuestros ingresos de 48, entonces nos damos cuenta que llevamos una pérdida de $2, ¿sí? Entonces, esto funciona con cada una de las situaciones que tenemos. Todavía vamos aquí, no hemos concluido, pero si usted se da cuenta, aquí está nuestra pérdida de ganancia. No siempre producir cantidad indica que nosotros ganamos más. No significa que mientras más camisas produzcamos, mejor va a ser nuestra ganancia. Si usted se da cuenta, nuestra mejor ganancia, le voy a llamar, se da en la situación D, donde nosotros solo contratamos 3 trabajadores porque aquí es el mejor incremento de la productividad. Obviamente 3 trabajadores de 25 gastamos 75 más el costo fijo de 25, ya son 100. Pero las 13 camisas nos representan 156 de ingreso y ganamos $56, que serían los 156 de ingresos menos los 100 de costos variables. Entonces aquí es donde nosotros tenemos nuestro mayor ingreso. Aunque el tema que estamos viendo se llama el equilibrio del mercado o el costo de oportunidad, no es sí, es el equilibrio del mercado. Entonces, o el punto de equilibrio. Entonces, si usted se da cuenta, donde tenemos mejor ganancias acá. Aquí obviamente llegamos a producir 15 camisas, tenemos mejores ingresos, pero nuestros costos también son altos. Entonces, obviamente es casi igual, ¿verdad? Pero tenemos aún una mejor ganancia en la situación de aquí tenemos una producción más alta, es la producción más alta que tenemos, pero nuestros costos también son altos, entonces tenemos una menor ganancia. Vamos a concluir con la gráfica.
Antes de esto, quisiera preguntarles si tienen alguna duda. El tema es re chiquito el día de hoy. ¿Ninguna duda? No, Lick, creo que al momento de hacer los ejercicios ahí es donde surgen No, las Lick, todo dudas. claro. Ahí van a ser las dudas. De la tarea si hay una duda, Ah, perfecto. No hay problema, Willow. pero cuando se pueda o de una vez ahorita. No. Terminemos el tema y luego, Ok. luego quedamos ahí parados. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de información. En base a esto, pues yo voy a generar mi gráfica. Es muy similar a lo que nosotros hemos trabajado, inclusive está el mismo tipo de gráfico. Obviamente aquí me seleccionó todos los datos, pero yo no voy a seleccionar todos. Entonces aquí voy a eliminar todos. Entonces voy a empezar a seleccionar los nombres. Solo voy a trabajar costos fijos. Mi variable X va a ser la producción de camisas, porque eso es lo... Usted puede utilizar tanto camisas o trabajadores, ¿sí? En este caso yo voy a seleccionar camisas porque es lo que estamos vendiendo, ¿sí? Puede usar también trabajadores dependiendo del análisis que quiera hacer, ¿verdad? Pero como yo quiero hacer un análisis de pérdidas y ganancias, voy a elegir camisas, que es lo que vendemos, ¿sí? Y en mi variable Y, voy a elegir lo que quiero, ¿verdad? Que son los costos fijos, ¿sí? Esta va a ser mi primer gráfica de costos fijos. Voy a hacer mi segunda curva. Mi segunda curva, híjoles, bueno, voy a eliminar esta serie solo para... Aquí, para que se vea un poquito más... Si no, no me va a dejar elegir los datos. Muy bien, voy a volver a seleccionar datos. Bueno, ya logré graficar mi primer curva, que es los costos fijos. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, tiene el nombre de costos fijos. En variable X, siempre voy a graficar camisas en la variable X. Y en la variable Y, pues los costos fijos, que es la curva que estoy haciendo. Voy a agregar una segunda curva. Voy a graficar. Lo que tocaría serían costos variables, pero no voy a hacer esa curva. Ahí al ratito se dará cuenta usted de qué es, por qué es. En variable X, pues voy a seguir manteniendo lo que es la producción de camisas. Producción de camisas. Y en variable Y, costos totales. ¿Sí? Costos totales. Voy a agregar otra. Y a esta tercera le voy a llamar ingresos. En variable X, recuérdese que seguimos trabajando con camisas. Y en variable Y, pues lo que estoy graficando, mis ingresos. Solo esas tres. Solo esas tres voy a utilizar. Entonces, si usted se da cuenta acá, según nuestra gráfica, pues indicaba que casi aquí, mire, el punto de equilibrio casi sucedía en la situación B. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo $2 de ganancia. Tendría yo que o negociar con la empresa para que me deje a 25 el alquiler de la máquina
perdón, de 25 a 24 y pagarle al trabajador $24 en vez de 25. Pero, o subirle a 12.50 al precio de la playera para que suceda aquí mi punto de equilibrio. Si no, pues de repente con 5 camisas, pues camisas logro mi punto de equilibrio. Pero a veces no nos va a salir el punto de equilibrio exacto. Y era lo que platicábamos en el método anterior, que a veces sucedía que en el método gráfico, en la gráfica, no se llegaba a darnos cuenta de esta situación. Pero más o menos acá en 4 camisas aún están más arriba los costos totales. Si usted se da cuenta, la línea de costos totales, que es la azul, pone encima de la línea de ingresos. Ahí, casi aquí es donde sucede, sería como que en 4.10 o en 4.05, que estaría el punto de equilibrio. Pero eso hasta lo podemos determinar eh, con la fórmula de los ejercicios que entregaron hoy. Pero lo vamos a dejar ahí pendiente. Vean, aquí recuérdense que lo que estamos graficando son camisas. Eso es lo que yo estoy usando de referencia. Si usted se da cuenta, aquí voy en el tema de dibujar. Voy a hacerlo con el verde. Todo este espacio que está por encima de mi línea cero, que es esta línea cero donde produzco 0 camisas, ¿sí? De mi línea cero, todo lo que está por ahí encima y abajo de esto, uy, perdón, aquí está. Todo lo que está entre la línea cero y la curva de costos totales, que es la verde, ¿sí? Estos pues va a ser mi área. Ahí si usted me entiende muy bien el término, va a ser mi área de costos fijos, ¿sí? Voy a insertar acá algo para poderlo ver mejor. Esta es mi área de los costos fijos. Lo voy a bajar de tamaño para que... Esta es mi área de costos fijos. Ahora, si usted se da cuenta, otra línea u otra curva que yo pude graficar es la de costos totales. Pero costos totales, si vamos a la tabla, los costos totales son la suma de los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Entonces, los costos totales llegan desde mi punto cero hasta aquí arriba. Voy a insertar aquí o colocar solo mi icono, no es una forma. Esto. Desde aquí, desde mi punto cero hasta aquí, donde llega, este sería, voy a voltear, mis costos totales. ¿Sí? Estoy hablando de las dos áreas. Oh, algo se movió aquí, perdón.
Se movió esto. Entonces aquí la llave es aquí diferente. Aquí está. Esta es mi área de costos totales. Desde aquí abajo, desde mi línea, desde el punto cero, hasta aquí arriba, que es la curva de costos totales. Significa que, así como hicimos la suma para costos totales, era la suma de costos fijos y costos variables, significa que esta segunda área, todo lo que está por encima de la línea verde que representa los costos fijos y todo lo que esté por abajo de la curva azul que representa mis costos totales, toda esa área se llama costos variables. Lo voy a pintar con azul. Todo esto se llama costos variables. Todo lo que esté por abajo de la línea azul, pero por encima de la línea de los costos fijos o de la curva de los costos fijos, se llaman costos variables. Solo para que usted vaya identificando cada una de las curvas, de las áreas, perdón. Costos variables. Ok. Ahora, otro espacio que nosotros podemos marcar, por eso es que aquí está con la llave, vea, costos totales, que es el área de costos fijos más costos variables. Otro tema que nosotros también podemos llegar a determinar acá, desde nuestra línea cero hasta aquí donde llega la línea naranja, o la curva naranja, permítanme alguien, aquí está, ok, hasta la parte de arriba, esto representa mis ingresos. Recuérdense que aquí también lo graficamos. Representa mis ingresos. Ojo, no todo lo que es ingreso es ganancia, porque recuérdese que tenemos costos que cubrir. ¿Ya? Todo esto desde la línea cero hasta aquí arriba, todas estas son mis áreas de ingresos. Ahora, vamos a irnos aquí a otra parte. Recuérdese que hay una parte de la tabla en la situación A y B que nosotros tenemos pérdida. Y esa pérdida la obtenemos porque tenemos unos costos más altos que los ingresos, ¿sí? Entonces, cuando los costos son más altos que nuestros ingresos, entonces nosotros tenemos una pérdida. Entonces, si usted se da cuenta acá, mi curva de costos totales, ¿sí?, es la azul, y mi curva anaranjada es la de los ingresos, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, los costos totales están por encima de la curva de los ingresos. Significa que esta pequeña área, que voy a pintar ahorita de color naranja, se llama mi área de pérdida. Quitar el color a esto para que... Esta va a ser mi área de pérdida. ¿Por qué? Porque mis ingresos son más bajos que mis costos. Esta es mi área de pérdida. ¿Ya? Ahora, siguiendo este mismo tema de que mi curva de costos está por encima de mi curva de ingresos, ahí hay pérdida, significa que cuando la situación es al contrario, cuando mis ingresos son más altos que mis costos,
toda esta área representa ganancia. ¿Por qué? Porque mis ingresos, que ojo, mis ingresos, recuérdense que los ingresos están marcados desde aquí, desde el punto cero hasta aquí arriba, pero ya dijimos que no todo, los ingresos son ganancia, ¿sí? Pero cuando esta curva de los ingresos que abarca toda esta área, le quitamos toda esta área de costos totales, que es las costos totales, recuerden que es la suma de costos variables y costos fijos, significa que esta parte, a esa parte, nosotros le llamamos ganancia, ¿sí? No lo voy a pintar para que... Esa pequeña parte de mi vida, dijera Will Smith. Entonces nosotros ya vemos aquí que ya tenemos representadas nuestras distintas áreas. Tenemos los costos fijos, ¿sí? Los costos variables, la ganancia, la pérdida y los costos totales y los ingresos, ¿sí? Yo aquí medio lo pinté para que usted se fuera dando cuenta de qué pertenecen estas áreas, pero ahorita la puedo quitar aquí para que ya nosotros pues lo podamos ver mejor. Ya. Y pues esto es directamente del negocio de camisas. Usted lo puede aplicar directamente también para su empresa. Puede llegar a hacer análisis aquí concretos, ¿verdad? Donde aquí obviamente aquí la ganancia es de una forma, pero si usted se da cuenta aquí, la distancia aquí es donde es más o más distante, o donde es el espacio es más distante de entre los ingresos y los costos. Significa que como que la mayor ganancia está como por aquí más o menos. Obviamente aquí hay ganancia, pero no es tanta. Aquí hay muy poquita ganancia, ¿verdad? En el espacio, en el punto más alto, ahí es donde hay ganancia. Y todo lo que estamos haciendo pues es graficar lo que nos da de información la tabla. ¿Alguna pregunta en cuanto a este tema, compañeros? No, licenciado, todo claro. Muy bien, gracias. Bueno, y justamente lo que ustedes vieron que yo hice ahorita, pues es lo que está acá, solo que aquí sí ponen la gráfica de costos variables, pero honestamente no es necesaria cuando lo hacemos por acá. Aquí hay un video que también es el que está acá en plataforma, si usted quisiera ver cómo se desarrolla el tema. Aquí hay otra fuente bibliográfica, solo porque si usted la quisiera consultar, aquí hay otra fuente bibliográfica del punto de equilibrio, los costos y bueno, pero es de acuerdo a lo que usted quiera. Aquí lo que sí está, pues es el marcar el punto de equilibrio, que eso sí no lo hicimos, marcar el punto de equilibrio con una flechita, eso sí no lo hemos hecho. Que no es sobre estos puntos, sino es aquí a la par. En algunos ejemplos o ejercicios les va a salir muy bien marcado el punto de equilibrio, en otros no, entonces, pero para eso usted tiene la fórmula de los costos variables. Punto de equilibrio al un poco más de 4 camisas. Sí, ahí está.
Eso de un poco más, un poco menos, usted lo puede trabajar directamente con la fórmula que ya conocemos. Muy bien. Entonces, es otro archivo que si usted se puede o se quisiera apoyar, usted los puede consultar, ¿verdad? Cómo calcular, aquí tiene un video. Se le pueden dar muchos más datos, ¿verdad? O sea, al final y al cabo es casi lo mismo. Este es otro ejercicio que ya une directamente lo que vimos anteriormente, pero solo que usted lo quiera unir. Y aquí hay algunos ejercicios, ¿sí? Aquí hay algunos ejercicios en los cuales usted puede llegar a determinar los costos variables y los costos totales y poder graficar. Así que esto es lo que toca hacer ahorita. Vamos a trabajar unos 40 minutos, 45 minutos en grupos, donde usted va a empezar a trabajar estos ejercicios, que estos ejercicios son 5 y los tenemos que trabajar para el día lunes. El día lunes son esta tarea, pero ahí usted los tiene en plataforma, entonces vamos a trabajar en equipos y al concluir, pues vamos a regresar por aquello de que tengan dudas y para aclarar la duda del compañero y si tienen dudas de la tarea. Sí, vamos a tener ahí media hora para dudas, así que esto es lo que vamos a hacer ahorita. Por grupos, vamos a juntarnos, alguien comparte Excel y empiezan a resolver los ejercicios. Yo les voy a compartir en el grupo de Telegram el archivo de Excel que acabo de hacer para que usted también se pueda ir guiando. La tarea vaya haciéndola en un Excel, en la hoja 1, pues el ejercicio 1, en la hoja 2, el ejercicio 2, y así sucesivamente, y así usted sube el Excel. Preguntas, creo que no, estamos bien ahí. Entonces, vamos a hacer 6 grupos para que, o 5, vamos a hacer 5 grupos, para que usted se vaya apoyando. Con una persona que comparta pantalla está bien, los demás pues pueden irlo haciendo en su mismo Excel, ¿verdad? Y cuando sea necesario, pues cada uno comparte pantalla. Muy bien. ¿Listos? Vayan a sus grupos, por favor. Ahorita les envío el Excel. Buenas tardes, Luis. Sí, buenas tardes. ¿Le sacó No del me grupo? envió. Ah, Sí, vamos a ver. y ahorita tuve que volver a ingresar. Ok. Ay, joder. Bueno. Ahí vas.
Yo creo que de repente por ahí tu internet no está tan bueno, Axel. Pero vamos ahí. Problema porque me... Bueno, si tenés problema, pues si ya entendimos bien el ejercicio, con toda confianza puedes trabajarlo individual. Si tu internet te falla mucho, ir. Y a las 6:20 nos conectamos otra vez.
¿En qué grupo estás, Wilber? Bueno, viera que no quedé en ningún grupo porque se me fue un Te- ratito el internet. te Y ahorita que ponen- entré ya estaban los grupos hechos, entonces le voy a dar solito de plano. Le voy a No, hacerlo. como querrás. Igual te voy a asignar a un grupo. Ah, bueno, gracias. Bueno, Gracias.
Ok. Pasé ahí viendo los distintos grupos y ya creo que ya habían terminado o ya estaban trabajando por ahí por aparte, pero eh, yo espero que ya cualquier cosa con toda confianza puedan preguntar. No sé si les surgió alguna duda, ya solo un grupo estaba trabajando nada más, entonces cabal estamos en el tiempo que les platiqué. No sé si tengan alguna duda. Pues de momento solo las gráficas nos hacen falta, Ike. Lick. No hay problema. Ok, pues Ajá, ya solo es de ingresar datos. muy bien. Si recuerden, se apunten por ahí, solo se grafican tres curvas: la curva de costos fijos, de costos totales y la de ingresos. Ya con eso ya podemos marcar nuestras áreas. Eso es lo que necesitamos. Permítanme, solo voy a encender aquí una luz. Muy bien. Ok. Entonces, está ahí. Esta tarea la tenemos justo para el lunes, previo al inicio de clases, a las 5:30 de la tarde, ¿sí? Eh, no sé cómo vayan viendo las primeras 2 semanas de clases, pero son los dos temas, no los quiero asustar, ¿va? Porque no están así, pero son las 2 semanas con los temas más fáciles, ¿sí? Que en realidad, pues, lo que nos interesa, pues, es, como les digo, es que nosotros aprendamos a utilizar esto para presentar en algún proyecto, poder proyectar áreas de ganancias, de pérdidas o a través de alguna fórmula y toda esta situación. Entonces yo deseo que lo estemos comprendiendo. La próxima semana, vieran que solo nos faltaron 2 compañeros y uno de los dos pues no se ha presentado a clases, pero la próxima semana eh, estaré ya haciendo grupos del proyecto final, ¿sí? Del proyecto final. Ya vamos a empezar a trabajar todo lo que es el proyecto final con estos temas que vimos tanto en la semana 1 y semana 2 para que usted vaya pensando ahí su grupo. Creo que ahí vemos, vamos a ver, 20, 22, 24 personas, 24 asistentes. Entonces, vamos a hacer grupos de 5, de 4, de 5, ¿sí? De 4, de 5. Por ejemplo, les voy a explicar lo del proyecto, pero sí, de una u otra forma, pues la idea es poder nosotros aplicar los conocimientos al tema al ramo de la construcción. Así que vaya pensando usted en sus grupos, por favor, para que ya empecemos a implementar estos problemas a la vida real y los podamos poner en práctica. La próxima semana ya empezamos a ver un poquito más de temas donde ya vamos a tener que utilizar eh, números y letras, algo que a veces no nos gusta, temas algebraicos o ecuacionales. En algún momento vamos a utilizar matrices. Usted creo que vio matrices donde todo tenemos que llegar a convertirlo a unos y ceros, ¿verdad? Entonces a un sistema de estos, pero eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. Así que es importante que usted esté siempre en sus clases poniendo atención. Yo recuerdo que, bueno, si no hay ninguna duda, si no me preguntan, a excepción de la duda que dijeron que existía de la tarea. Pero bueno, antes, Axel, por favor, ¿alguna pregunta? Sí, disculpe, respecto a los ejercicios de esta tarea de lunes, después del inciso 3 ya no hay número de trabajadores, agarramos los de arriba o los suponemos nosotros o cómo lo trabajamos. No, porque en algunos ejercicios no necesitamos trabajadores, sino como nos dan, por ejemplo, nos dan camisas. Si nos dieran camisas, entonces puede ser que en algunos ya nos den los costos variables. Nos dieron trabajadores para establecer los costos variables, pero en Ah, cierto. algunos directamente nos van a dar los costos variables, entonces ya no necesitamos trabajadores. Ok, gracias, Lick. Ahora, no hay problema. Uno de los grupos me preguntó que ahí les pedía también determinar y graficar los costos marginales, costos, ah,
costos medios, costos totales, eso omitámoslo, ¿ya? Eso omitámoslo, hagámoslo justamente como aprendimos a resolverlos acá en clase, ¿sí? Omitamos esa parte. Muy bien, no me recuerdo quién me hizo un comentario que había dudas sobre la tarea que teníamos para hoy. ¿Cuál era la duda, por favor, compañeros? Buenas tardes, Lick. Sí, yo tenía una pequeña duda ahí con la tarea, pero con el último, digamos que el último problema que daba, porque, por ejemplo, decía la empresa SIC explota una librería y desea participar en una feria. A la hora de negociar el contrato de los organizadores de la feria, tiene dos opciones: un alquiler de 27,000, un alquiler equivalente al 30% de las ventas. Entonces, pero digamos que yo agarro el precio fijo de 27,000 y tengo, bueno, no sé si me escucha. Sí, 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 te escucho. Pero no tengo costo variable. Por ejemplo, aquí me dice si el promedio de cada libro, el precio de cada libro es de 60. Entonces, lo único que me hace falta para hacer la fórmula, digamos, es el costo variable. Yo lo hice conforme a lógica, digamos. Puse si 1,500 libros dan 90,000, entonces el 30% de 90,000 son 27,000. Entonces, prácticamente al vender esos libros me da lo mismo que al usar el 30%. Pero no sé si ahí aplicaba la fórmula de diferente manera, por ejemplo. Ok, este ejercicio es muy bonito. Vamos a resolverlo entre todos, igual tenemos aún un poquito de tiempo. Gracias. Solo quiero... No hay problema, gracias por preguntar. Esa es la idea, ¿verdad? Que con toda confianza pues preguntemos. Vamos a ver. En algunos momentos yo voy a poderles resolver dudas en clase y en otros momentos, en otros temas es muy limitado el tiempo, pero les hago un pequeño video ahí para resolver alguna duda. Vamos a ver. Bueno. Ok, ustedes están viendo ahorita un Excel. Este ejercicio que nosotros tenemos ahí alguna situación. Es una empresa que nos están dando un espacio. Imagínense, es una feria, si no mal estoy. Y nos dice que nos pueden dar en el alquiler del espacio. Alquiler del espacio en 27,000. Pensemos en quetzales, ¿verdad? Ahorita voy a hacer un poquito más grande para que los que no nos cuesta ver. Alquiler del espacio, pues puede ser 27,000 o el 30% sobre el valor del libro. Del valor del libro. El precio de venta por libro es de 60 quetzales. ¿Sí? Es de 60 quetzales. Muy bien, ahí le dice que usted haga algunas suposiciones, no suposiciones, pero que haga varios análisis en el cual para ver cuál le conviene más. ¿Sí? En este caso, vamos a tomar como costo fijo los 27, porque si usted se da cuenta, es un valor fijo, no importa cuánto vendamos. Obviamente nosotros tenemos que elegir una de las dos opciones. Sin embargo, para poder desarrollar nuestra fórmula, vamos a desarrollar los 27,000 como costo fijo y el 30% como costo variable. Pero obviamente recuerde que solo vamos a elegir uno al final, pero para poderlo resolver tenemos que hacerlo así. Recuérdese que esto es igual, Q es igual a costo fijo dividido entre precio menos costo variable. Así es mi fórmula. Entonces, lo voy a colocar aquí a la par. Q es igual al costo fijo, son 27,000. 27,000 dividido
entre precio, que son 60, menos el costo variable, que es el 30%. ¿Cuánto sería el 30% de 60? Si alguien me ayuda ahí, por favor. $18. Gracias. Son 18, ¿sí? Entonces, desarrollemos nuestra fórmula. Q sería igual a 27.000 dentro de 18. Perdón, sí. 27.000 dividido dentro de 60 menos 18. No, vamos a quitar los paréntesis. Bueno, hagámoslo sin la fórmula. 60 menos 18 son 42. 27.000 dividido 42. Estamos hablando de 642.86. ¿Sí? 86. ¿Qué aproximado sería? 643 libros. Analicemos esto. Ahí me da como que un punto de equilibrio, pero que en realidad no me da ni una respuesta. Solo me sirve para poder hacer cálculos. Si yo, de los 643 libros que tendría que llegar a vender según mi fórmula, veamos qué opción me conviene más, ¿sí? Esto es lo que me dice que yo tendría que llegar a vender. Opción A, obviamente, es igual a pagar los 27.000, sin importar cuánto yo venda. Opción A es pagar los 27.000. Opción B, sería 643 libros. Si nosotros multiplicamos 643 libros por 18 quetzales, 643 por 18 quetzales que vende cada uno, entonces tenemos un tema de 674 libros. Perdón, de costo variable de 11.574. ¿Sí? Esto es lo que a mí me dice que es lo que yo puedo llegar a vender. Entonces, ¿usted qué elige? ¿Su opción A o la opción B? ¿Qué prefiere usted? ¿Pagar 27.000 o pagar 11.574? Considerando las situaciones, nos habla de que usted llegaría a tener un punto de equilibrio en cuanto a los libros de esta de 643, pero de 643 obviamente es mejor pagar 11.574 quetzales y no los 27.000 fijo que nos piden. Entonces esa es la forma de analizarlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. La respuesta sería de acuerdo a la resolución. Porque si usted se dio cuenta, no nos dieron ni el costo variable del libro, nada más nos dieron el costo de venta. Pero lo que nosotros vamos a hacer es estimar directamente en base a los datos que nos dan. De acuerdo a la resolución mediante la fórmula, la opción más, permítanme,
Se me está olvidando una palabra. Más la opción óptima, porque no puede ser más óptima. La opción óptima es elegir pagar el 30% sobre las ventas de libros. Una pregunta, Ajá. pero como dice que cuántos líderes para que el resultado sea diferente de elegir una oferta, Perdón, cambiaría. se te entrecortó un poquito. ¿Podrías nuevamente decirme? Es que tengo malo el internet. Ay. Decía de que el ejercicio va a estar difícil. Está un poquito complejo, pero en realidad la resolución nosotros la tenemos que hacer en base a los datos que nos dan, ¿sí? Entonces, aquí el modelo, aquí nos da Q que nosotros tendríamos que vender 643 para encontrar nuestro punto de equilibrio de los libros, de acuerdo a la venta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos los 27,000 quetzales, tendríamos que llegar a vender dividido 27,000 dentro de 60, 450 libros sin que nos quede a nosotros ganancia. O sea, toda la venta de los libros se iría para ellos. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, eligiendo el 30%, obviamente son 643 libros por 60, pues son 38,000, son más. Sin embargo, de esos 38,000 solo les quedan a ellos 11,574 y a nosotros nos quedan pues el resto, ¿verdad? La pregunta de mi compañera es que, por ejemplo, dice como respuesta hay que poner cuántos libros deberían venderse para que resulte indiferente elegir una u otra oferta. Entonces, digamos que en base a esta fórmula no lo sacamos, sino es más que a lógica, ¿verdad? Sí, pero, o sea, sí lo sacamos y no es tanto como lógica, sino que nosotros estamos obteniendo el dato en base a los datos que nos dan, ¿sí? Porque si ustedes restan los 11,574, para que ustedes se den cuenta acá, si yo vendo 643 libros, ¿sí? Y los vendo a un costo de 60 quetzales cada uno, permítanme aquí solo para copiar el formato, ¿sí? 643 libros a un costo de 60, entonces multiplico 643 por 60. Esto es lo que yo tendría que llegar a vender. Si a esto le resto mi opción B, que es los 11,574, ¿sí? Que es el 30% de estos libros. Si a esto yo le resto, solo voy a copiar acá. Esto se lo resto. Bueno, menos me salen los 27,000, que es lo que me están pidiendo ellos. Sin embargo, de esta forma, yo a ellos solo les dejo 11,000 y me voy con los 27,000 que ellos me están pidiendo, ¿sí? En cuanto a esto, yo no puedo llegar a resolver el problema con otros datos, porque no existen otros datos. Los únicos 3 datos que me dan son estos: 27,000, 60, que es el valor del libro, y 18, que es el 30% de costo variable. Entonces, son los únicos 2 datos que tengo. Entonces, al final todo se encierra en tener una opción A y una opción B, de acuerdo a los 643 libros que yo extraje, ¿ya? Entonces, podemos hacer todos estos análisis que ya hicimos, sin embargo, hay que dar una respuesta. De acuerdo a la resolución mediante la fórmula, la opción óptima es elegir pagar el 30%
sobre las ventas de los libros, que eso es lo que nosotros necesitamos para poder llevarnos nosotros dinero y no dejarle solo a la empresa encargada de la feria todo el dinero. ¿Sí? Pero la base está en que no podemos usar otros datos que no nos den. No sé si por ahí va un poquito más clara la duda. Sí, ahí estamos, en mi Ok. caso. Pues bueno, no sé si hay alguna otra duda, compañeros. Si no, pues lo dejamos por acá. Recuérdese que tuvimos problemas con las grabaciones y todo esto. Entonces, la tarea que correspondía a la semana 1, que entregaron este lunes, aún la tienen tiempo para entregarla el sábado. Ya tienen las grabaciones ahí. Y la tarea que entregaban para hoy, que seguimos teniendo problemas, pero ya está todo subido a YouTube, entonces esa también se corre para el sábado, ¿sí? Así que si usted no había entregado una de las dos, pues, o las dos aún puede entregarlas, y si no las hizo bien, pues puede cambiar el archivo si no mal estoy. Y ya la tarea de la clase de hoy sí ya queda para el día lunes. Entonces, así estamos, compañeros. Me alegra mucho saludarlos, y si no hay ninguna otra duda, pues damos por terminada la clase de hoy. Esta más o menos se descarga hoy en la noche y sube, y la subo a YouTube. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Nick. Buenas noches. Buenas noches.